Dios es suficiente. Que Dios le bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos como invitado al periodista Julio Rodríguez. Él muy gentilmente aceptó venir a este programa. Es una persona que comienza su caminar en el Señor, pero que ha experimentado el poder de Dios y la consolación de Dios en su vida. Con ustedes, Julio Rodríguez. Dorita, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, En cualquier momento es importante que va a llegar este programa en algún punto del globo terráqueo, del planeta. Seguramente alguien lo estará abriendo en una hora en la cual será en la hora en que está necesitando el Señor. Exacto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los que nos ven, nos escuchan en cualquier parte del mundo. Sepan que el Señor es poderoso y todo lo que en este tiempo hablaremos seguramente será para exaltar su nombre y para conocer de su poder, Dorita. Amén. Y gracias por invitarme a este programa con un nombre muy interesante. Mujer, Dios es suficiente. Sí, y un caballero es una invitado. frase determinante. Así es, ¿verdad? Muy así bonito es. programa. Les felicito Muchas gracias. por el nombre incluso. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue que usted recibió a Cristo como su Salvador? Déjeme decirle que si nos vamos a la respuesta normal, fue cuando tenía 32 años, lo encontré. Él me encontró en una situación muy difícil. Fue exactamente hace 20 años. Yo tenía 32 años de edad. Y yo había llegado a un punto de mi vida en el que la situación, como el Señor siempre nos va a encontrar en una condición diferente. Sí. Regularmente es bien raro que alguien levante sus manos porque está siendo bendecido y acepta al Señor porque está contento. Es raro, ¿verdad? Sino que casi siempre llegamos golpeados, heridos, derrotados, rotos, quebrados. Así llegamos casi la mayoría, ¿verdad? O forzaditos. Forzaditos por Sí. las condiciones, las circunstancias, nuestras decisiones. Sin embargo, yo creo que tuve un encuentro con Dios mucho más antes. Ahora, de hacer la declaración de fe, de mi arrepentimiento y de entregarle al Señor mi vida, que Él la tome en su control, tuvieron que pasar 32 años. ¿Sabe usted que todo comienza 32 años atrás? Hay un versículo que es literal en mi vida y lo comprendí 32 años después. ¿Y lo puede más, dar a conocer? Claro, Sí. y ahora es todavía tiene más, cada día toma más fuerza ese versículo. Jeremías 1:3, en el vientre de tu madre te cuidé y te hice profeta por las naciones. Regularmente a veces lo decimos como cliché, hasta cierto punto, pero en lo mío es natural, Dorita. Y le voy a decir por qué, y no me avergüenza. Hace 52 años, una mujer de 17 años de edad quedaba embarazada. Y todo el mundo, era una niña, era una chica. Sí. Y todo el mundo que la conocía decía que el famoso dicho de que todo niño trae el pan bajo el brazo, ese niño que ella llevaba en el vientre, si es que nacía, estaba condenado al fracaso. ¿Por qué? A ser un perdedor toda la vida, si es que nacía. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Bonita la pregunta. Sí. ¿Por qué? Interesante. Buena, me gusta como entrevista. ¿Por qué? Porque ella se llamaba Jesús Pineda y la conocían como Chusita. Se desarrollaba en la zona del mercado central de San Salvador. Era vendedora ambulante, pobre, muy joven y además era alcohólica. Y se quedaba, ya se fondeaba en las calles. A los 17 A años los de edad. 17 años de edad. Okay. Y en ese momento está embarazada. Entonces, esa mujer
Era lógico lo que la gente, esa maldición que la gente decía. ¿Cómo? Un día le iba a dar un golpe al niño, podía abortar, podría pasar cualquier cosa. Y cuando se percataban de quién era el papá del niño, decían, ya ven, se dan cuenta, porque le decían el gato, de nombre Rigoberto Pineda, y además joven igual de 18 años, y un joven que toda su vida, desde la edad de los 8 años, conocía que era dormir en los portales de la Dalia, de los parques, había estado en la cárcel, probaba drogas y además estaba casi todo el tiempo en conflicto con la ley, un joven en conflicto. De 2 espinas, ¿qué podría salir? Y entonces todo el mundo decía eso. Y la historia parecía confirmarse porque el niño nació, pero cuando tenía 6 años, mataron a su mamá de 3 puñaladas, a Chusita. Allí en el mercado. Ahí en esa zona. Ay, no. Entonces el niño prácticamente parecía que toda su vida se iba a ir en ese aspecto. Pero al final lo tomaron los abuelos maternos, los padres de Chusita, y le dieron mucho amor, con todo y los sacrificios, las precarias condiciones. Una pregunta, perdón. Los padres de Chusita, ellos no tenían problemas con alcoholismo. El papá tuvo, o sea, el abuelo del niño tuvo hace años, pero ya tenía alrededor de unos 9 años de no tener ningún contacto con la vida. Eran cristianos, católicos cristianos, muy devotos, y vivían su vida aún en precarias condiciones. Y el niño creció con ellos. Y ese niño, que hasta la gente les recomendaba que lo regalaran, porque ellos decían eran los abuelos y todo, y no tenían las condiciones. Ese niño, cuando cumplió los 18 años, en medio de todo lo que había pasado, se convirtió en el primer bachiller de esa familia. Nunca nadie de todos sus primos había llegado más allá del 9º grado. Y él llegó al bachiller. Después de él vinieron varios. Pero no solo eso, se metió a la universidad. Impensable. Y comenzó a estudiar en la universidad. Eran tiempos difíciles. Había que tomar partido en un país polarizado por la guerra. ¿En los años 80? En los años 80, mediados de los 80. Expuso su vida en medio del conflicto armado. Estuvieron a punto de matarlo, lo hirieron y todo. Y se salió de todo eso. Y a los 25 años de edad, ese niño se había convertido en el jefe de comunicaciones de una institución del Estado. Se había casado, tenía hijos, con una esposa con la que criaron 4 hijos, tus hijos, mis hijos, los nuestros y los de otros. Y vivieron, y básicamente la sentencia de muerte de ese niño había caducado. Parecía que había caducado. Y podríamos Estaba hacer triunfando. un paréntesis. Cuando estaba este niño con sus abuelitos, ¿recibió amor? Mucho amor, mucho amor. Fíjese que un dato que siempre lo menciono cuando cuento esta historia, es ese. Eran 2 personas muy amorosas con él. Nunca lo castigaron. Le dieron mucha libertad. Y él fue avanzando. Y a esa edad llegó a él. Prácticamente había llegado a la cúspide. Y aparte de eso, por cierto, ya había triunfado en un área. Ese niño soy yo. Sí, felicidades. Ese niño soy yo. Y hasta el año 95, del 93 en adelante, yo me convertí en jefe de comunicaciones. Pese a las situaciones que habían pasado. Y yo creo que
puedo considerarme haber sido una persona buena, tranquila, pero en el 95, ya casado con una esposa, con sus hijos, la situación no se tornó fácil, comencé a tomar. Okay. Y antes de esto, ¿cuáles eran los parámetros que le hacían a usted considerarse esa persona buena? Es decir, parámetros como por ejemplo, estos dos abuelos, los padres de mi madre que murió tempranamente, en medio de todo, lo humilde, las necesidades que vivíamos, siempre existió como ese amor por las personas, el dar, el servir, el respeto a los demás, el luchar permanentemente, el trabajar duro en medio de las circunstancias adversas. Claro, todo eso, el esfuerzo. Yo anecdóticamente le cuento, por ejemplo, mi mamá me decía, cuando yo le diga a mi mamá será la mamatila, mi abuelita. Por ejemplo, ella me decía, mira, hoy no vas a ir a la universidad porque no hay para el pasaje, no hay para que comas. Entonces yo le decía, no, me preparaba mis 12 panes para el niño, ¿verdad? Y me lo llevaba a la Universidad Nacional. Y ahí, con eso, pasaba el día, comía, o sea, el esfuerzo, el conformarse con el pan diario que Dios da, son cosas que aún uno puede pasar los momentos en los umbrales de la muerte misma, pero uno recuerda esos momentos difíciles para poderse levantar una y otra vez. Eso. Es que eso es lo que me estaba preguntando ahorita. ¿Cuál fue el motor que le impulsó a usted a esforzarse al punto de ser el primer bachiller de la familia, alcanzar ciertos puestos, llegar a la universidad y ahora está en un canal de televisión, entiendo, y desarrollando todo su profesión, y lo felicito por eso? Pero ¿cuál fue ese motor? ¿Qué le impulsaba? Fíjese, Dorita, que es una pregunta que yo a diario, cada vez que estoy en problemas me lo hago. Y la única respuesta es ese proverbio. Yo siento que el Señor siempre ha estado conmigo, de una u otra manera. Ese ímpetu, porque yo no tenía a nadie a quien seguir en una familia. Mi abuelo albañil, mi abuela vendedora, toda mi familia vendedora del mercado. Yo no es como ahora que uno, pues los hijos, ¿verdad? Ya fuiste a la escuela, ya fuiste a la U, y te siguen y van tomando como ejemplo. Sí. Pero yo no sé, que lo único que puedo dar como una explicación es ese cuidado de Dios en cada momento de mi vida. Porque cuando yo le estoy hablando de toda esta etapa, de prácticamente llegar a esta institución del Estado y convertirme, yo ya pasé por Radio Cadena Sonora, Radio YSU, Canal 12, Canal 21, Diario El Mundo, y termino como jefe de comunicaciones. Y aparte de eso, he viajado por Estados Unidos, Argentina, Centroamérica, México, España. El fracasado, el que tenía que morir tempranamente, soy yo, y ha pasado todo eso. Quien ni siquiera tenía la certeza de que su madre lo iba a dar a luz verdaderamente con vida. Usted lo ha dicho correctamente. Ni siquiera tenía yo bueno, no, yo no podía tenerlo, pero nadie, bueno, la gente nueva, por cierto. Y aún quizás su misma madrecita. Exacto. Fíjese que yo, después de eso, pero viene una situación, en medio de ese fíjese la línea de vida, el cuidado de Dios. Sí, porque yo hasta ese momento, bueno, soy cristiano, por cierto, en esa etapa, un cristiano católico, pero en esa etapa incluso más alejadito, ¿verdad? Ya de todo. Y voy y todo. Entonces yo conozco a mi esposa en el 93, nos casamos en el 93, y cada uno llevaba a su hijo y todo eso, y formamos la familia. Ella era cristiana. Y yo recuerdo yo a partir del 95 comencé a tomar más. Yo recuerdo una vez que le dije, como por ahí, por el 98, le dije, si hubiera sabido que vos eras cristiana, y más de tal iglesia, pues mencioné la iglesia donde iba,
Una iglesia evangélica. Sí, pero a la que va, de aquí, de El Salvador, lo voy a decir. Ah. Y le dije, más que ibas ahí, yo ni me hubiera metido con vos. Así le dije, así le dije. Pero esa mujer oraba, me llevó en alguna ocasión marcado a un culto, con un golpe. Pero yo siempre dije, no, yo tranquilo, estoy conmigo, bien. Me gustaría saber, por el lema del programa, me gustaría saber qué virtudes había en su esposa y cuál era el testimonio cristiano que ella guardó para que usted fue una mujer, sí, claro, por eso se lo iba a dejar un poquito más adelante, Okay. Pero le voy a decir por qué. Porque yo veo que va con todo en la entrevista. No, pero está bien. Fíjese que después, cuando pasó eso, yo empecé a tomar. Y ella empezó a orar más. No se separaba. Para no hacer largo el cuento, yo terminé en el año 2000, al final del año 99. Y aquí viene la respuesta con la pregunta con la que usted entró. Al final del año 99, yo ya era un alcohólico consuetudinario. Ya tomaba todos los días, ya me iba de la casa, ya pasaba fuera de la casa. Trabajaba siempre para la institución. Al final de ese año, yo me acuerdo muy bien, el 23 de diciembre de 1999, yo pasé todo el día tomando. Y todo el mes había tomado. Unos amigos periodistas, entre ellos mi buen hermano Ernesto López, Iván Ochoa, y Raúl Choto y Roberto y Canini, le decimos a otro que trabaja para una radio. Ellos habían hecho una especie de célula los viernes. Los 4 se habían convertido. Entonces, en su primer amor, mira, hagamos esto. Y lo hacían los viernes para agarrar a los periodistas que casi siempre van a tomar. Sí. Casi siempre. Entonces, algunos lo hacen y pasan toda la vida tranquilo y tienen esa capacidad, pero hay muchos que no. Tenemos muchos casos en este mundo de los cuales sabemos, pues, cómo nos fue. Entonces ellos tenían, y yo, ese día, Dorita, yo llegué a la casa, me llevaron. Pero yo hice la declaración de fe hasta febrero del 2000. Aunque yo me acuerdo que la segunda reunión, o sea, del siguiente viernes, yo le dije a ella, mira, vamos, no, voy a ir, le dije yo, a una reunión. Y ella me dijo, vamos a ir, me dijo, no lo vas a ir vos solo, es viernes. Entonces, y fuimos, y para no hacerle largo, a partir de ahí, en febrero, acepté al Señor. Quiere decir por eso que este año cumplí 20 años de haber hecho ya esa conversión. Gracias a Dios. Y el Señor hizo mi conversión al Señor, mi caída del caballo de Pablo fue ese febrero del año 2000. Ok. Esta expresión, mi caída del caballo. Bueno, el humillarse delante de Dios y el rendirse al Señor, en realidad, ¿qué experiencias nuevas trajo a su vida? Fíjese, la primera, le cuento algo que a mí Dios ha sido un trasmilado. Justamente en el 2000 hay una transición en la Procuraduría. Ya mencioné donde trabajaba yo, Procuraduría de Derechos Humanos. Y hay una transición. Y yo me acuerdo que yo ya estoy en los caminos, voy a la iglesia, estoy sirviendo. Nos congregamos con el hermano Hugo Ramírez aquí en la iglesia de Jerusalén, de las Asambleas de Dios, ahí en la calle El Rosal, sirviendo y todo. Y hay una familia que cambia. Hay 2 hijos, pues, exploradores del rey, un chiquitín que ya andaba corriendo con todo en la iglesia, mi esposa diácono, yo sirviendo en comunicaciones. Y cambia todo. Y entonces llega una nueva jefa y toda la unidad de comunicaciones de la cual soy jefe la mueven a otra unidad que es ya de salida. Entonces vengo yo y en esa unidad yo comienzo a redactar cosas. Vamos a verificar y redactamos. Entonces yo les digo a ellos que yo voy a redactar
y se lo vamos a mandar a la señora porque ella, la procuradora, ella tiene que dar declaraciones y saber qué es lo que está pasando afuera. Y nosotros somos los ojos. Y como Daniel, como Josué, avisarle. Y justamente ella pregunta quién hace eso. Y le dicen que es el jefe de comunicación. Me llama y me dice que me va a dar de nuevo la oportunidad de que yo sea el jefe de comunicación. Okay. Como Josué, que José es en la cárcel. Que le dice al copero que le vaya. Exactamente. Entonces, y que acuérdate de mí, dile tal y tal, y total que no se le olvidó. Pues yo sin querer usé eso. Y ella dijo, está bien. Y me llamó. Me hizo una pregunta, ya dejó de tomar, porque me sacó la lista negra. ¿Qué? Usted ha hecho esto, esto, esto y esto, ha venido hasta sin zapato, casi en boxer a la institución, es esto, así, toda la lista negra. Pero también me sacó la lista blanca, me dijo, también hay logros, ha hecho esto, esto. Demuéstreme que es bueno. Y yo le dije que... ¿Y ya dejó de tomar? Sí, ya le dije de tomar. ¿Se hizo alcohólico anónimo? No, soy cristiano evangélico. Ya va a tomar de nuevo, oiga, me dijo así. Y entonces yo empecé a trabajar. Ya metí. Dicho y hecho. Un día del 2001, yo volví a tomar. Pero le voy a decir algo. Por eso es que es bien interesante. Yo antes pensaba que a partir de cierta etapa del 2005, que yo ya, a veces porque yo había dejado de tomar, de hacer otras cosas, siempre ponía un referente y yo después comprendí que no. Y quien me enseñó eso fue Pedro. Pedro hoy le está diciendo al Señor, no hombre, directo, patria o muerte, voy con vos. Y un capítulo después ya lo está negando. O sea, somos así, caemos, vamos, y ahí vamos con el Señor, perseverando. Y yo comprendí eso porque yo me vine abajo, Dorit, 2001. Fueron 4 años de un desierto terrible, terrible. Pero yo nunca me alejé de la iglesia. Ahí es donde está la participación de Mirna, mi esposa. Esa mujer dobló. Señor me decía, échame el aliento. No, hombre, si no se te siente nada, vámonos. Ella no dejó de orar, de perseverar. Ella no se dio nunca por vencida. Y yo, el 1, el 2, el 3 y el 4, yo era una especie de David. Me caía un mes, me levantaba el otro. Pero era algo terrible. Hasta que yo le voy a decir algo. Este periodista que usted ve aquí, en el 2004 terminó literalmente pidiendo en las calles de San Salvador, durmiendo en la calle, comiendo literalmente de desperdicio de la basura. ¿Y qué pensaba? ¿Usted recuerda lo que pensaba que sucedía en su vida al llegar la noche y luego amanecer en la calle? ¿Qué pensaba usted? La verdad es que es un momento bien difícil para uno, y más cuando uno conoce al Señor. Yo le voy a decir, en ese mundo conocí gente que le hablaba del Señor. Mire, yo vi ángeles, literal. Una de esas experiencias. Milagros, por ejemplo, una de tantas, por ejemplo, estar sentado frente al hogar del niño San Vicente de Paúl en San Jacinto, y me acaban de robar los zapatos. Y yo estoy sin zapatos, decepcionado, sentado, y un taxi se para. Cuando a uno que ha andado en la calle, un taxi, bueno, con que a gente normal no le quieren parar, porque ya son las 12, la 1. Claro. Y el tipo se para y me dice, ¿no tenés para el taxi? No, le digo. ¿Hay alguien que pague en tu casa? Creo que sí, mi esposa siempre. Sí, le digo. Se para y me lleva. Y en el camino es gente que me habla. Puchica, va bien mal, ¿verdad? Y nunca aceptaba al Señor. Y no sé cuánto. A mí yo le puedo decir que me hablaron de 5 a 6 en todo ese tiempo. Me hinqué en más de alguna ocasión con taxistas más entregados, más devotos, y me decían, hagamos la oración, hermano, sí, hínquese aquí. Y en el parqueo pasaban cosas así, literal. Fue difícil, yo lloraba. Una anécdota que le puedo contar, yo estaba sentado hay una parada de buses que tiene un asiento, hoy ya no existe, pero hace unos años,
en la Lotería Nacional por el sector del Parque Morazán. Por ahí quedaba el diario El Mundo. Y luego habían unas ventas de comida y no sé cuánto. Y yo estaba sentado, Dorita, con una gran hambre. Ya me había pasado la borrachera, ya estaba yo. Y yo así dije, pucha, Señor, quisiera estar en mi casa, no aguantando este frío. Hubo momentos de lloro, hubo momentos de arrepentimiento, pero no pasaba nada. Hasta que en el 2005, le cuento, en enero del 2005 yo me quedé oficialmente sin trabajo. En la institución, esta señora no me podía echar, me decía, ¿y por qué yo a usted no lo puedo despedir? Con todo lo que me ha hecho. Yo creo dos cosas. Humanamente, podemos hablar de que yo soy una persona muy apasionada con mi trabajo, me gusta hacerlo. Pero yo con el tiempo entendí espiritualmente que era Dios quien había cegado los ojos a ella. No lo puedes tocar, es conmigo. Dios le dio misericordia. Es conmigo, dijo el Señor. Le puso misericordia a ella para no Así quitarlo, paciencia y seguramente. Y le digo por qué, porque me da hasta ganas de llorar, porque no podía hacer nada hasta que él tomó el control. En enero del 2005 yo amanecí. Yo solo tenía 4 destinos. El hospital, una enfermedad terminal. El psiquiátrico, volverme loco por droga y alcohol. La cárcel, porque un día iba a cometer un delito. O la muerte. Nadie apostaba por mi restauración. Nadie. Mi esposa ya se estaba yendo. 2 hijos grandecitos ya en malos pasos. Un chiquito que tenía 6 años y que no sabía qué estaba pasando. Y solo uno que tenía como unos 16 años, que era el único que se había quedado orando en una iglesia donde iba. Cuando yo regresé de un momento de oración en una montaña con un montón de hombres igual que yo, todos quebrantados, como quemándonos todos el último cartucho, yo volví ahorita transformado. Bendito sea el Señor. Y le voy a contar el primer milagro que se produjo en menos de 24 horas, contra todo pronóstico, y milagro, véase de donde se vea. Sí. Yo el 1 de enero nunca más volví a ir a la institución, por vergüenza. El contrato se había acabado y se acabó. Yo había trabajado 11 años ahí. Del 1 de enero al 13 de febrero, yo nunca supe nada. Yo pasaba en mi casa reflexionando qué había pasado. Yo soy cristiano, soy hijo del Señor. Sin volver a tomar. No, nada. Se dijo, ¿y qué puede pasar? Cuando regresé, el lunes 14 de febrero del año 2005, búsquenlo en el calendario y vean lo que fue el lunes, Día de los Enamorados. Yo todavía me acuerdo que le dije a mi esposa que íbamos a hacer una cenita, yo iba a cocinar hígado con cebolla, a mí me encanta, yo soy cocino. Lo que le quiero decir es que a las 9:30 de la mañana de ese día, lunes, después del domingo que había ido a las 9:30, llaman de la institución y me dice la secretaria, la doctora quiere hablar con usted. 1 mes, 13 días. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué está haciendo? Pues aquí, viendo el diario, le digo, los clasificados. Pues hacer broma. Deje de estar bromeando, me dijo. Mañana lo quiero aquí, me dijo. No es más, véngase ya, me dijo. Quiero hablar con usted. Gracias. Yo llegué, me senté frente a ella y me dijo, a partir de mañana usted vuelve a ser el jefe de comunicaciones. Imagínese, la misericordia de Dios proveyéndole todo a usted. Todo, mire, y Dorita, por su hijo que oraba también. Exacto. Él perseveró en la oración. Su hijo seguramente esperaba ese milagro, el milagro de su conversión y seguramente la provisión también, ¿verdad? Y en todo este tiempo hubo una héroe. Y esa héroe era Mirna, mi esposa. Yo un día le dije, vos o sos tan testaruda, o de verdad me querés, me amás, así lo feíto que soy. Entonces me decía, es que no, mira, porque a partir de ahí comenzaron exactamente
a pasar cosas para arriba y para abajo, pero sin moverse de la piedra. Se lo puedo decir rápido. Sí. Desde ese momento dirijo un canal de televisión cristiano. Aparte de eso, me voy como gerente de comunicaciones de la Universidad Evangélica. Paso a ser jefe de comunicaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, del Instituto de la Juventud, y termino como jefe de comunicaciones en un banco, el Banco Fomento Agropecuario. Okay. ¿Y las cosas descendentes cuáles fueron? Estas fueron las ascendentes. Sí, no le digo, por ejemplo, pasaba eso, volví a la televisión, al canal 33, a contar historias de gente rota, de gente que sale adelante solo por fe, por actitud, y volví a hacer cosas en el periodismo que me llenaron. Un año después se muere la mujer más linda que he conocido, mi abuela, mi mamá, la que me recogió. Yo dije que me iba a volver loco. Le aseguro que por eso los tiempos de Dios son los tiempos. Si a mí me encuentra como entre el 2004 y el 2001, esa situación, yo me vuelvo loco o no estaría aquí contando el cuento. Sí, porque estaba en el alcoholismo todavía. Entonces, mi mamá, la primero, luego mi papá, luego perdemos un hijo de 24 años de edad. ¿Cómo fue eso? Venía manejando su moto en un accidente en el que lo que pasa es que venía muy temprano, y entonces cuando esa calle donde vivíamos, por la zona de la Laico, hay una 29 que bajan los carros, sí, casi que todos los semáforos, y él cruzó con su derecho y lo golpeó una camioneta de un ministerio y lo pasó 26 días en coma. Era el hijo que ella llevaba. Y me acuerdo que el 25 de abril del año 2013, yo siempre he querido servirle al Señor, siempre. Y entonces vine yo y le dije a ella, mira, yo voy a renunciar al INJUVE y hagamos la revista de testimonios que hemos estado pensando hacer. Démosle pues. Y renuncié a $1,950 de salario. Cuando yo me iba al baño a orar, suena el teléfono y me llaman del canal 33. Y fue como que si Dios me dijo, no va a ser como tú dices, no te vas a ir para la casa a hacer la revista. Okay. Te vas para el canal, de una oficina a compartir una gaveta con un reportero. De $1,950 a ganar $500. Y en un año hablamos. Y cuando hablamos al siguiente año, yo ya había tenido un programa de televisión y me dijo, tu esposa tiene cáncer gástrico y se va a morir. Esa mujer comenzamos y Dios ordenó todo. Yo renuncié al canal, donde había mordido el polvo en la institución, me contrataron como asesor, tenía tiempo para atenderla a ella y la llevé hasta el último día a la quimioterapia. El cáncer con el que debería de morir en 2 meses, murió en 14 meses. El 1 de julio del 2015, yo escribí que ese brazo del que yo me tomé todas las noches más oscuras de mi vida, ese brazo se tomaba del mío ahora. Y yo podía despedirme de ella. Que era un momento que Dios le concedió. Me lo concedió. Para corresponderle también a ella ese amor y ese cuidado y la paciencia que una tuvo mujer con usted. Que, yo le voy a decir algo, esa mujer, y si este programa lo miran muchas mujeres, sí. En mi vida son las mujeres las que han marcado mi vida, una y otra vez, de sangre de fuera, hasta la doctora, sí. que como una madre me cuidó siendo yo un empleado. Pero mi esposa, cuando ella parte, yo escribo algo que no nos debemos nada. Porque nos dimos hasta la última caricia y aparte de eso, Dios permitió, entre otras cosas, Dorita, que yo en 10 años, 41 días que tenía de no volver a hacer un trago o nada, justamente en eso, yo como que Dios me dio una oportunidad para resarcir daños. Ella se graduó de una carrera de la Universidad Evangélica, puso su propio negocio. Yo le pedí, a los primeros años le dije yo por ahí por el 2005, me dice, vaya, dame chance ya
de volverme el sacerdote de la casa, de asumir, porque había sido ella quien durante 5 años, 6 años, había llevado la Hizo carga. los dos roles. Hizo los 2 roles. El de madre y el de proveedor, padre, padre, y el que llevaba proveedora. todo. Sí. Pero ella cuando yo volví, ella, gracias a Dios, pasó más. No estoy diciendo que ya no hizo nada, no, se encargó de las cosas necesarias y también de formarse ella. Y ella en esa condición del cáncer, que yo sé que sufren tanto las personas por los dolores y por Sí. muchas cosas, ella guardó la fe. ¿Cuál fue la actitud de ella en esos últimos tiempos? Fue como fue de dos formas y hubo una transformación. La primera, como de todo cristiano evangélico, que con todo respeto voy a decir, a veces hasta queremos doblarle el brazo a Dios. O sea, saname o saname. O sea, no hay otro. Y si no responde, como hemos clamado, algunos nos rebelamos contra Dios, nos enojamos con el Señor. Efectivamente, de eso le quiero Lo hablar. cual es incorrecto. Y usted lo dijo mejor que yo. Nos rebelamos. Es cuando... ¿Cuántos ahorita mismo pueden estar viendo y han dicho, no, es que yo no quiero nada? Se murió mi mamá, se murió mi hermano, se murió mi papá, se murió mi hija, qué sé yo. Nunca lo sanó, nunca hizo esto. Y yo le clamé, ayuné. No podemos hacer eso. Y entonces ella me dijo un día, no me dijo, hay un versículo que habla de no pasará cuchillo sobre mí, algo así. Navaja. Y ella me dijo eso. Yo le dije, mira, Mirnita, le digo, yo creo que también hay que entender bien esto. Y si tenés que ser operada. Y justamente la operación le permitió vivir más meses. A ella lo operaron y le quitaron el estómago. Y comía como pajarito, decimos nosotros, 6 veces. Decir que el cáncer... Era en la boca del estómago, como le dicen, al final del esófago. Ahí le inició. Ahí estaba un tumor y entonces tuvieron que cortar de ahí hasta abajo y luego unirlo. Sí. Luego comió poco y todo. Pero lo que usted me dice, y esta es una palabra de esperanza, porque de ahí nos tomamos después. Yo le dije, ¿te acuerdas de Jesús en el Getsemaní? Es un momento más negro, es un momento más humano. Sí. Incluso lo que él le pide a papá es irse. Mire, Dice, que no Señor, pase de mí esta copa. Sí, porque en realidad que podemos ver ahí en Jesucristo la parte humana y la parte divina, lo que teológicamente hablando se llama la unión hipostática, Ajá. ¿verdad? Sí, como humano estaba, por supuesto que había sufrimiento ahí. Exacto. Pero también tan precioso eso, porque en ese, lo vamos a llamar quizás como una congoja, hablando desde el punto de vista en su naturaleza humana. ¿Cómo nos podemos identificar con él en ese momento? Por supuesto, la congoja de una operación de cáncer, sí, la congoja de una enfermedad que no termina, toda esa congoja que estamos solos. Yo le digo a la gente, cuando dice Jesús ahí, dice, pasa de mí esta copa, Señor, tú lo puedes hacer, para ti nada, todo es posible. Y entonces, ¿cómo lo dice Mateo? Lo dice hasta 3 veces. Entonces nosotros nos pusimos a ver eso, fíjese, y vimos esa congoja, esa angustia. Bueno, de hecho, la palabra, tengo una angustia hasta la muerte, dice, ¿verdad? Estoy angustiado, triste hasta la muerte. Siento una tristeza de muerte, eso dice él. Imagínese a alguien, es como, ¿cuántas veces no hemos oído? Mira, me siento triste, yo siento que ya me voy a morir. ¿Cuántas veces? Entonces, bueno, ahí estamos nosotros, ahí está Jesús. La gran pregunta teológica, ¿está Dios ahí? ¿Dónde está Dios si su Hijo amado le está clamando? Entonces pues ahí está. Claro. Ahí está llorando contigo. Lo que pasa es que es necesario ese paso, Jesús. Le dice, yo no puedo hacer nada ahorita. Esto es como debe ser. Esto tiene un propósito. Así es. Y entonces uno se pregunta. Y propósito que trasciende para la vida eterna. Trasciende más allá de ese todo momento. Aquel que reconoce y rinde su congoja al Señor y rinde su dolor a Cristo. Exactamente. Entonces, fíjese, en ese momento venimos nosotros y me dice ella, es cierto. ¿Y en qué momento de los 3 solo Lucas? Entonces fíjense en el detalle. En los 3, a su manera, los 3 evangelios hablan, pero Lucas se refiere a un detalle. Entonces dice que Lucas era médico. Sí. Y se trata de buscar una explicación a ese hombre que está muerto del miedo
que está queriendo renunciar y de repente dice, levantémonos y vámonos, que ya viene. Hay una paz. ¿Y sabe quién hace esa paz? Lucas lo dice, que cuando él dijo, pues si no se puede hacer nada, que se haga tu voluntad. Es que Lucas registra y cada uno registra para diferente, voy a hablar desde el punto de vista homilético, habla para diferente tipo de oyentes, si fuera una prédica, o de lectores, así es como se dice. Usted como y Lucas periodista. habla para los romanos, vea, para el gentil. Marcos habla a los romanos, pero también es que Lucas tiene ese, él ha recopilado todos los datos. Está más documentado. Exactamente, es que unos lo vivieron, Exacto. Unos estuvieron ahí y Lucas recopiló esa información. Sí. Entonces hay más detalles, ¿verdad? Pero entonces nosotros nos agarramos de eso. Y yo le dije, bueno, si habrá sanidad, gloria al Señor. Yo el 26 de junio, ella murió el 1 de julio. Yo no sé, ahorita, yo me senté a la par de la cama y le dije, mira, yo te voy a pedir perdón. Independientemente de que pase, sea lo que tenga que pasar. 26 de junio del 2015, yo te voy a pedir perdón por todo lo que te hice, las cosas que no te puedo declarar, pero que Dios las conoce. Y los dos nos pusimos en eso. Yo lloré inconsolablemente. Bueno, gracias. Después de eso, el 1 de julio, ella murió. Murió súper tranquila, durmió. O sea, como que llegamos a ese punto en que empezamos a convencernos de que el Señor daba la salida. Sus hijos, ¿cómo enfrentaron este momento? Nos fue difícil como cualquier persona humana, ¿verdad? Por supuesto, sí. Acuérdense que habían dos ya grandes, más bien la pérdida nos costó un luto, a veces nos llenamos, yo también un consejo, nos llenamos de cierta arrogancia espiritual, creemos que no tenemos derecho a sufrir. No, hombre, si yo a mí el Espíritu Santo ahorita estoy... Mire, a mí me pasó. Y yo hice sufrir a mi hijo. O sea, porque él me dijo un día, papi, yo quiero llorar. Claro. Y yo te veo demasiado fuerte, pero ya no soy vos. No, al final ya eso nos quebrantó a los dos. Tuvimos que pagar ciertas cosas por no haber sufrido el duelo. Hay que sufrirlo, hay que llorarlo, hay que sobrellevarlo y hay que evacuarlo. O sea, en los procesos normales. Somos humanos. Jesús lloró. Algunos interpretan que Jesús lloró porque la gente no creía, pero yo a veces creo que llora también para mostrar humanidad ante el dolor de la gente, ¿verdad? Independientemente por lo que Jesús haya llorado, si Él nos estaba mostrando sensibilidad ante la muerte. Exactamente. Y nosotros, si por algo Dios nos ha puesto ahí esas emociones, por algo fuimos formados con ese ingrediente, le voy a llamar, con emociones, con esa alma donde está ahí todos esos pensamientos, emociones. Ay, si uno, ¿cómo no va a pensar mi ser amado? En el caso suyo, su esposa, en el caso de otros, porque hemos perdido a nuestra madrecita. Estos momentos difíciles que estamos viviendo. Esos momentos de pandemia, y usted como periodista, sé que nos vamos a prolongar unos minutitos más, pero sí quiero hablar esto. Usted como periodista, que se percata más de la realidad de las pérdidas humanas que esta pandemia nos ha dejado, ¿qué mensaje podría dejarle a la teleaudiencia? Mire, yo le voy a dar gracias, fíjese ahorita, porque usted acaba de hacerme esa conexión que yo he andado buscando, al hacerme esa pregunta, al poner en perspectiva mi testimonio de por qué yo declaro a Jesús como único y suficiente Salvador y por qué la persona, quien rige mi vida, le planteo lo siguiente, usted acaba de hacer eso que yo andaba buscando. Como periodista, como usted sabe, he trabajado en distintos medios y en importantes medios. Sí. El noticiero de Canal 6, que a diario lo miran, se presume alrededor de más de 350,000 personas a diario. Imagínese. Dios me permitió trabajar ahí. Escribo para la prensa gráfica, he escrito un libro. Sí, ¿verdad? Me gustaría también que hablemos de eso. Entonces, conociendo eso, uno dice, bueno, ¿qué he visto ahí? Dorita,
los medios de comunicación en nuestro país, un país tan pequeño, ser portavoces, yo no digo que no tiene que hacerse, presentar información de los muertos que van, de la violencia. Es así, es algo que no podemos Porque son tapar. realidades. Son realidades. Y que tenemos que contextualizar nuestras realidades Efectivamente. como nación o como una comunidad para nosotros como cristianos, como iglesia, donde quiera que andemos y en diferente profesión, dar respuesta. Así es. A esas realidades que estamos viviendo, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que no hay salida, aunque haya vacunas y todo esto, pero que en Cristo hay salida. Justamente yo ahí es donde digo, bueno, entonces si hay eso, yo he escrito un libro que se llama Sin manos a la obra. Y el libro abajo tiene un subtítulo que se llama Crónicas de Fe y Actitud. Y en realidad son historias, en realidad son testimonios contados de manera distinta de personas que con la fe han motivado su actitud para vivir la vida de adversidades. ¿Qué significa eso? Que yo ahora, la pregunta que usted me dice, Julio, ¿usted cómo ve ahora? Yo veo mi responsabilidad de un mensajero que tiene que poner en perspectiva la fe de las personas y la actitud que en medio de esta pandemia estamos viviendo. Por ejemplo, creo que alrededor de 40,000 personas han muerto, ¿verdad? Entiendo yo, no me puedo equivocar con el número, pero la cantidad de personas, bueno, digo a nivel nacional, eso que ha generado dolor, que ha generado pobreza, que ha generado falta de empleo. Mire, ahora todo el suicidios. Mundo, dígame qué quiere. Suicidios también. Suicidio. ¿Qué quiere seguir escuchando la gente? Palabra de aliento. Exactamente, Dorita. Palabra de aliento, y no solo palabras, sino esa experiencia que le ha rescatado a usted, Julio, de situaciones que podríamos decir como que lo pudieron llevar, como usted nos expresaba, al psiquiátrico o a la muerte. Más ese Dios que lo guardó desde el vientre de su madre. Han pasado 20 puede años. hacer mucho por todas aquellas personas que pueden acudir a Él. Así es. Para recibir consuelo. Por eso es que yo creo que la pregunta que usted hace, ¿cuál es la responsabilidad de los mensajeros? El pastor, la pastora, el diácono, el servidor más pequeño se convierten en mensajeros de una palabra de fe. Todo cristiano. Entonces, aquellos que tenemos, gracias a Dios, la virtud de tener acceso a medios de comunicación. En mi caso, he tomado partido, le quiero decir. Yo ahora mismo estoy impulsando un esfuerzo mediático que se llama Iniciativa 3, es periodismo social, fe y actitud. Y lo que estoy haciendo es plantear, tomar de la realidad, como usted acaba de decir, contextualizar de la realidad, para que vean que los evangélicos cristianos no somos personas ignorantes como muchos creen. Nos han tildado por años. Por años, sino que tomamos esa realidad. Yo, Julio Rodríguez, que he trabajado en diferentes medios, tomo ese contexto de la realidad social, la historia misma de alguien, póngale, aquí en el libro hay un hombre que se llama Hielo de Colores, se llama la historia. Es un minutero, y el minutero trabaja en un colegio, sale del colegio, al mediodía en lugar de ir a almorzar pone su carretón de minutas, y los fines de semana cuida una iglesia evangélica donde oye palabra y allá hace limpieza. Y él me dice, todo eso me da para criar a 2 hijos que le dejó una esposa que se murió de cáncer también. Imagínese. Ahora, ¿a dónde pueden encontrar su libro también? Me gustaría que aprovechemos para... Este libro hoy está a la venta en la librería UCA del Centro Comercial Soho. Y también en Clásico Roxil y en San Miguel hay una librería que se llama Nueva Visión, que es cristiana evangélica, que también lo tiene. Ahí lo pueden encontrar. Y lo que le quiero decir yo, esas historias son las que... Yo no estoy diciendo que todos los periodistas deben de contar solo buenas historias. Bueno, pero hay algunos
que debemos motivarnos a que la gente siga creyendo, siga teniendo fe y siga actuando, queriendo mover haciendo la parte que, como dijo Jesús, quiten la piedra. Si quieren que salga el muerto, quiten la piedra, ¿verdad? Remuevan la piedra. Removamos las piedras. Bueno, piedras de incredulidad. Exactamente. Piedras de burla a la palabra, ¿verdad? Piedras de enfermedad que... Piedras de intelectualismo. Eso es otra. De idolatría, en fin, de orgullo. Mire qué bonito. ¿Verdad? Ya le dio un nombre a una prédica, vamos a preparar. Es cierto. Bueno, podríamos decir entonces que Dios es suficiente para usted. Sí. Y no podría ni agregar mucho más. Para mí, por eso me entré con esa idea del nombre del programa, Mujer, Dios es suficiente. A mí, si usted me invita, haga usted la parte humana, yo lo hago. Hombre, Dios es suficiente. Muy bien. Porque es cierto, Así la verdad, es. en mi vida lo ha sido. Hasta el día de hoy han pasado 5 años y ha pasado de todo, pero Dios es suficiente hasta esta hora en la que estoy aquí sentado, dándole gloria y honra al Señor con este espacio que usted ha cedido. Muchísimas ahorita. Gracias. Y la animo a que siga Muchas diciendo gracias. esa frase, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Iniciamos este programa es el tema Mujer, Dios es suficiente, pero en esta época de la pandemia, en realidad, pues podemos decirle que es suficiente para todos. Dios fue suficiente para la fe Amén. que puso su esposa, para la fe que puso su hijo y la practicó a través de la vida de oración. Ha sido suficiente para usted, que lo cuidó desde el vientre de su Amén. madre, como citó Jeremías capítulo 1. Y quisiera citar también Isaías capítulo 57, y dice el parte del versículo 13b, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer revivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria al Señor. Qué lindo. Gloria al Señor. Dejamos esta porción bíblica con ustedes, acompañando este bello testimonio. Me pidió un versículo. Muchas gracias. Sí, le pedí un versículo. Y solo cierro una acotación para que no se quede en el aire nuestro televidente. De todos mis hijos, uno murió, uno ahora está casado, y habla inglés, trabaja de coordinador de un call center. Qué bien. El otro acaba de regresar de Argentina, de estudiar letras. Y el único que estaba orando es teólogo y pastor. Gracias a Dios. Y el versículo que lo me gusta está en felicito. Juan 21. Y dice, Justo cuando dice Jesús, termina de comer y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, te amo. Y Jesús le encarga de nuevo. Eso somos nosotros. Ese Jesús que quiero conocer. Ese que siempre me dice, ¿me amas? Yo le digo, te amo, a pesar que haya cometido algo. te amo, pero le dice también, pastorea mis ovejas. Por eso, justamente porque cuando, después de decirle eso, él le vuelve, le ratifica la confianza a uno, le dice, va, está bien, pastorea. Sigue con lo que estás haciendo. Sigue siendo el proyecto mediático, Julio Rodríguez. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Y bueno, no queda más que decirles que Dios bendiga sus vidas, sus familias, que esas expectativas que tienen en Cristo Jesús puedan ustedes verlas hechas una realidad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org
o comunícate al PBX 25 14 47 45.